Bienvenidos sean al primer tema de este curso de BSCI. El primer tema técnico en sí es el de EIGRP o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Aquí podemos ver el blueprint del examen 642-901 BSCI. Básicamente lo que vemos aquí es que está dividido en implementar IGRP, implementar OSPF en varias áreas, describir ISIS, implementar algunos features del Cisco iOS, implementar BGP, implementar multicast e implementar IPv6. Para este curso sí nos vamos a ir en orden con el blueprint. Hay algunos blueprints de Cisco que no están muy lógicos en el orden. En este caso, este blueprint sí tiene sentido el seguirlo en orden, entonces lo vamos a seguir en orden. Este primer tema de implementar IGRP tiene como subtemas estos tres. Uno es explicar las funciones y operaciones de IGRP y ponen como ejemplo lo que es dual. También viene lo que es configurar IGRP en sí y pone, por ejemplo, el saber configurar stop routing, authentication, etcétera. Hay varias cosas más que vamos a ver cómo configurar. Y por último, el cómo vamos a verificar y cómo le vamos a hacer troubleshooting a IGRP. El 99% de las personas que estén viendo este curso seguramente es porque ya son CCNAs y están preparándose para el examen, ya sea para el CCDP o para el CCNP. Mucho de lo que vamos a ver aquí en IGRP ya lo vieron en el CCNA, pero sí hay diferencias, sí existen funciones de IGRP que no se vieron en el CCNA, que no están dentro de los objetivos que tiene el CCNA, y aquí en la parte de este curso del BSCI se va a terminar de ver lo que es IGRP. ¿Cuáles son algunas características que tiene IGRP? La primera es que es propietario de Cisco. Este protocolo de ruteo solamente puede correr en equipos Cisco. Otra característica importante es que este protocolo es classless, es decir, soporta VLSM. Es decir, que cuando anuncia redes, ese las anuncia también con su máscara. No es lo mismo el anunciar una red con su máscara natural, como puede ser una clase A, una clase B o una clase C, sino va más allá y anuncia su máscara. Vamos a ver que por default no es así. EIGRP es el protocolo que tiene la métrica más compleja. Vamos a ver más adelante que EIGRP utiliza una fórmula complicada para poder calcular cuál es la métrica hacia cada una de las rutas que tiene. Una de las grandes características de IGRP y que lo hace tan común en tenerlo en el campo es de que converge rápidamente, entonces esto es muy importante también. Otra cosa importante es de que solamente envía los updates, es decir, cuando cambia algo en la red, se da cuenta y lo anuncia inmediatamente y solamente anuncia aquello que cambió. Es decir, cuando manda su tabla de ruteo a sus vecinos, no le manda toda la tabla de ruteo, sino nada más lo que ha cambiado. Eso es lo que significa partial updates. EIGRP no solamente soporta IP versión 4 o IP, también soporta IPv6, IPX y AppleTalk. Algo importante de IGRP es que también soporta autenticación del protocolo. Lo vamos a ver más adelante, inclusive vamos a ver cómo se configura. IGRP utiliza multicast y unicast para poder comunicarse con sus vecinos. Eso también es importante el saberlo. Y otra cosa importante es de que soporta cualquier tipo de topología, llámese token ring, frame relay, ATM, ISDN, cualquier topología en la capa 2 o cualquier protocolo en la capa 2 es soportada por EIGRP. Hay algunos protocolos que no soportan todas las topologías. EIGRP no es uno de ellos. EIGRP sí soporta todas las topologías y protocolos hablando de capa 2. Cisco identifica que IGRP tiene 4 componentes principales, los cuales se ven en este slide. El primero le llama PDM o Protocol Dependent Modules, es decir, que hay módulos dependientes de protocolos, como está el IP versión 4, IP versión 6, IPX y AppleTalk.
También como componente Cisco identifica el que utiliza RTP, que significa Reliable Transport Protocol. Este es un protocolo confiable con el cual existe comunicación entre los neighbors que están corriendo EIGRP. Algo importante, muy importante es saber cuál protocolo utiliza para comunicarse. No es un protocolo de TCP o UDP, es el protocolo IP número 88. Esto quiere decir que en una lista de acceso no le vamos a poder hacer mash si le ponemos, por ejemplo, permit TCP igual a 88. Eso no es EIGRP. EIGRP utiliza el protocolo IP número 88, que es muy diferente a decir que utiliza TCP puerto 88 o UDP puerto 88. Otro componente que identifica Cisco es de que EIGRP necesita tener neighbors, y esto lo hace usando unos paquetes que le llama hello. Con esos hello lo que va a hacer es de que se va a dar cuenta o va a descubrir quiénes son sus neighbors, y si uno se cae se va a dar cuenta, y cuando ese neighbor se levante también se va a dar cuenta por los hellos. El último componente que identifica Cisco en EIGRP es el algoritmo que utiliza para calcular cuál es el mejor destino hacia las rutas. El algoritmo que utiliza se llama Dual, que significa Diffusing Update Algorithm. Este lo vamos a ver a detalle. Es un algoritmo medio extraño, por decirlo de alguna manera, en el que, como vamos a ver más adelante, no necesariamente va a tener la información de exactamente cómo está la topología, solamente va a tener la información de por dónde debe de mandar los paquetes, que finalmente es lo que le interesa a un protocolo de ruteo, el saber cuando recibe un paquete que va a cierto destino, saber por qué interfase lo va a enviar. Esta es la fórmula que utiliza EIGRP para calcular su métrica. La métrica va a ser igual a 256 por una constante que se llama K1 por el ancho de banda más K2 por el ancho de banda entre 256 menos la carga más K3 por el delay que hay en ese link por K5 entre qué tan confiable es ese link más K4. Ahora bien, por default, esos valores de K1, K2, K3, K4 y K5 tienen estos valores. K1 es igual a 1, K2 es igual a 0, K3 es igual a 1, K4 es igual a 0 y K5 es igual a 0. Si en la fórmula ponemos estos valores que están por default, la métrica es igual a 0, porque como K5 es 0, 0 entre lo que sea es 0, y 0 por lo que sea es 0, la métrica es igual a 0, pero Cisco cuando se tienen los valores por default lo que hace es usar otra fórmula. Es decir, cuando K5 es igual a 0, la fórmula que utiliza es esta. La métrica es igual a 256 por el ancho de banda más el delay. Esto quiere decir que por default EIGRP utiliza solamente el ancho de banda y el delay para calcular su métrica, aunque en su fórmula tiene contemplado usar también la carga y qué tan confiable es ese link. La idea de Cisco en esta fórmula es de que qué pasa cuando hay un link que está demasiado cargado, que está casi al 100% de su capacidad. Por eso lo toma en cuenta aquí. También acá toma en cuenta de que si hay errores en el link, debería de cambiar la métrica. En la vida real no se utiliza más que la métrica de default, porque como se imaginarán, el tener una métrica que cambia dependiendo de cómo se comporta un enlace, significaría darle mucho CPU al procesador. Imagínense que cada 2 segundos esté calculando cuál es la métrica, porque están cambiando el valor de la carga y qué tan confiable es el link. Sería muy desgastante para el CPU, es decir, el CPU estaría trabajando nada más calculando la métrica para cada ruta. Así que la idea de Cisco cuando lo desarrolló era muy buena, pero la verdad es de que en la práctica no fue así. Ahora bien, el valor que va aquí, el ancho de banda, es igual a 107 kilobits por segundo dividido entre el ancho de banda más pequeño que existe en el PAT, es lo que se pone aquí. La carga, esta la calcula básicamente el router, y es qué tanto ancho de banda se está usando en ese enlace, es un valor de 8 bits.
¿Qué tan confiable es? También lo calcula automáticamente el router, también es un valor de 8 bits y básicamente lo que toma en cuenta es cuántos errores hay en ese link. El delay es que tanto se tarda la interfaz en pasar los datos. El valor depende de la interfase, del tipo de interfase que sea. Cada tipo de interfase tiene un delay por default, aunque se puede cambiar, puede ser configurado. En la interfase se pone como milisegundos, pero para usar el cálculo de IGRP utiliza los microsegundos multiplicados por 10, tenths of microseconds. Ahora bien, en el CCNA seguramente les comentaron que el MTU era una parte importante para la métrica de IGRP, que para calcular la métrica de IGRP es el ancho de banda, la carga, el delay, qué tan confiable es y el MTU. Como pueden ver en la fórmula, el MTU no existe, es decir, para calcular la métrica el MTU no existe. No es cierto que para calcular la métrica se utilice el MTU. Lo que sí es cierto es de que IGRP utiliza el MTU cuando hay un empate entre varios enlaces que tienen la misma métrica, utiliza el MTU para decidir por cuál se va. Otra cosa importante es que estos valores de default se pueden cambiar, pero hay que tener presente que Cisco recomienda no cambiarlos. Cisco no recomienda que en la métrica se tome en cuenta la carga o qué tan confiable es el link, por lo mismo que les comentaba del CPU. Esos valores de K deben de ser iguales si queremos hacer neighbors, es decir, si el router 1 quiere ser neighbor de IGRP con el router 2, los valores de las Ks tienen que ser idénticos en ambos lados, si no, no se va a levantar el neighbor. Cuando se calcula la métrica, al final se va a tener un número grande, es un número grande, vamos a verlo más adelante, y es un número que si lo pusiéramos en binario es de 32 bits. Y de esta manera podemos tener un gran número de métricas, imagínense, son 32 bits para poder jugar con ellos. Podemos tener una métrica muy muy grande y típicamente las métricas de IGRP son unos números muy grandes. Es decir, no es como en RIP que la métrica es el número de saltos y que máximo son 15, o que en OSPF, que es el costo, vamos a tener números muy grandes aquí como métricas de IGRP. En la parte de IGRP, en la parte de teoría, bueno, como se imaginarán, hay varias cosas que hay que aprendernos de memoria, como que lo que les comentaba, que es un protocolo propietario de Cisco que utiliza el protocolo IP número 88, que es classless, etcétera. Pero en la parte de teoría lo que yo he visto que tienen más problemas las personas que estudian IGRP es en entender cómo funciona el algoritmo dual. Para esto vamos a ver este ejemplo. Imaginemos que tenemos estos ruteadores. Tenemos un ruteador que está en Perú, uno en El Salvador, uno en Colombia, uno en Chile, uno en Nicaragua y uno en México. Supongamos que el ruteador de Colombia quiere llegar a una ruta que está en México. Lo que hace el algoritmo dual es ver de qué manera puede llegar de la mejor manera o más rápido o por donde está el menor costo hacia el destino. Entonces lo que hace es preguntarle a los vecinos, a los routers vecinos, cuál es la métrica que ellos tienen para llegar a ese destino. Y en una tablita de este tipo. Entonces esta tablita la vamos a llenar. Por ejemplo, Colombia sabe que se puede ir por Perú, por El Salvador, por Chile, por Nicaragua, para llegar a México. Ahora bien, el ruteador Colombia no tiene ni idea, por ejemplo, que Perú, para poder llegar a México, tiene que pasar por Colombia otra vez, es decir, pasar por él mismo. Lo que va a tratar de hacer el algoritmo dual es no mandar paquetes por aquí, porque finalmente es un loop, es decir, de Colombia los va a mandar a Perú y de Perú a Colombia. Este link no nos sirve, pero en sí este ruteador no sabe que Perú no tiene